Vamos a orar, amén. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, solo a ti. Agradecemos, Padre, la oportunidad que nos das de un nuevo día, Señor, de poder estar en tu presencia, Padre, de poder venir a este lugar a honrarte y exaltarte, Señor, con nuestras vidas, a poder venir, Padre, a aprender de tu palabra, Señor. Dejamos nuestras vidas en tus manos, Padre amado, para que sigan dando fruto, Señor, Dios Todopoderoso. Que seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, enseñándonos en esta mañana, reacudiendo nuestros corazones, Padre, porque queremos estar listos, preparados y ataviados para aquel día glorioso que se acerca, Señor, en que veremos al Señor Jesucristo en las nubes y nos llamará hacia Él para llevarnos a esos lugares celestiales, Padre amado. Por eso dejamos todo en tus manos, Señor, que se haga siempre tu santa y perfecta voluntad en cada uno de nosotros, Dios. Quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos al libro de Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 13, versículo del 1 al 2. Éxodo 13, versículo 1 al 2, leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Amén. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrase todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es. Amén. Bueno, hemos estado estudiando acerca de la salida del pueblo de Dios, el pueblo de Israel de Egipto, después de 400 años que duraron ellos en Egipto, ¿verdad? Vivieron opresiones, vivieron esclavitud, vivieron maltrato, persecución, y Dios levantó a Moisés ¿para qué? Para que librara a su pueblo de la esclavitud, ¿verdad? Pero Dios tuvo que usar una serie de plagas que le hemos visto, de las cuales envió sobre Egipto, y la última plaga, a ver las hermanitas, la última plaga que envió fue la muerte de los primogénitos, ¿cierto? Es decir, que el primer hijo nacido, bien fuera de los hombres o de los animales, iba a morir. Esa fue la última plaga que envió a Egipto. Pero para que los primogénitos del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, no murieran, debían sacrificar un cordero, ¿sí? y pintar con esa sangre del cordero el marco de la puerta de sus casas. Y esa noche el Señor pasó hiriendo de muerte a todos los primogénitos, pero pasaba de largo sobre las casas del pueblo de Israel, donde tenían pintadas el marco, donde tenían pintado el marco con la sangre del cordero. Sí, vimos que todo esto era, digamos que sombra de lo que iba a ser el Señor Jesucristo, imagen de lo que él iba a ser. Y vemos que esos primogénitos de los israelitas que no murieron fueron consagrados para el Señor, porque Dios los había salvado de esa muerte. ¿Sí? O sea, el resto de los primogénitos, tanto de animales como de los egipcios, que para ellos pues iba esta muerte más que todo, los primogénitos murieron, ¿sí? Pero los del pueblo de Israel, gracias al Señor y gracias a la sangre del cordero, no murieron. Todo esto nos habla del Señor Jesucristo. Recuerden que Juan el Bautista, cuando hablaba del Señor, decía: he ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa fue la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo: pagar con su sangre por el pecado de toda la humanidad. Amén. Cristo fue el Cordero Pascual que murió por nosotros, ¿sí? Que murió en lugar de nosotros, porque la paga del pecado era la muerte, y debíamos ser nosotros los que pagáramos por nuestros propios pecados en el infierno.
pero el Señor envió a su único Hijo para pagar por nosotros. Amén. Qué maravilloso es eso. Y ahí en adelante los creyentes que reciben a Cristo en el corazón como Señor y Salvador, somos propiedad de Dios. Pasamos a ser de Dios. Gloria a Dios. Porque Dios nos compró con la sangre preciosa del Cordero inmolado en la cruz. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora, así como los primogénitos judíos fueron consagrados al Señor, asimismo nosotros, ¿qué debemos hacer? Consagrarnos al Señor. No vivir como el diablo, como decían esta mañana, sino todo lo contrario, consagrarnos para el Señor. Veamos el versículo 2 nuevamente. Dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío eres, dice el Señor. Amén. Entonces, el primogénito se refiere al primer hijo de la familia, ¿sí? Al primer hijo que nace de un rebaño o de la familia en el hogar. Ese es el primogénito, ¿verdad? Ahora la consagración es un acto en el cual un verdadero creyente consagra su vida al Señor. La consagración. Porque a Él le pertenecemos, ¿sí? O sea, Él pagó el precio por nosotros, como en el tiempo de la esclavitud. En el tiempo de la esclavitud, el que tenía dinero, que era rico y podía comprar esclavos, ¿cierto? Y nosotros éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de las cosas de este mundo, pero el Señor pagó el precio, nos rescató y ahora somos de Él, le pertenecemos a Él, con la diferencia que el Señor nos hizo libres. Amén, que somos libres para gloria y honra de su nombre, no libres para vivir en el libertinaje o a vivir de una manera vana o pecaminosa, no, todo lo contrario, para consagrar nuestra vida para el Señor. Amén. Así que desde que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros, le pertenecemos a Dios, porque Cristo nos compró a precio de sangre. Todo lo que sufrió el Señor en la cruz, que a veces nos ponemos a pensar o vemos las películas o vemos las imágenes a veces de alguien crucificado, pero realmente el dolor que soportó el Señor Jesucristo fue muy grande. Amén. Amén. Ahora, como primogénitos de esa salvación, tenemos que entregar nuestras vidas y consagrarnos al Señor, porque Él lo ha ordenado y porque dice su palabra que somos de Él, ¿sí? Ya cuando creemos en Cristo, ya no somos nosotros, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Amén. Y de esa manera es que debemos consagrarnos al Señor. Tiene que haber una separación del mundo, ¿sí? Una separación de nosotros del mundo. Como nosotros ahora somos consagrados, somos separados de este mundo. Que sí, que aún estamos en este mundo, claro que sí. Todavía no podemos irnos al reino de los cielos, pero que aunque estamos en este mundo, pero no somos del mundo, es decir, no hacemos parte de las personas que están allá afuera viviendo en sus pecados, viviendo en fornicación, viviendo en adulterio, viviendo en alcoholismo, viviendo como quieren vivir. No, ya no somos de esos. Ahora somos de los que somos consagrados para el Señor. Amén. Entonces los primogénitos de los judíos le pertenecían a Dios por la redención. Y los primogénitos eran la alegría y esperanza de cada familia judía, ¿verdad? Pero al ser librados de la muerte pasaron a ser propiedad de Dios. Veamos ahí en Éxodo capítulo 13, versículo 14 y 15, por favor. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir de la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Amén.
¿sí? En lugar de la muerte del primogénito de cada familia, aceptaba la muerte del primogénito de un cordero, ¿sí? A partir de ese momento, cada familia debía sacrificar un cordero, ¿sí? En lugar de su hijo para poder redimirlo, ¿sí? Y todo esto era en conmemoración de todo lo que había hecho el Señor por el pueblo de Israel, que lo había sacado de la esclavitud. Y Dios aceptaba ese sacrificio animal por redención del primogénito. Y todo esto era un cuadro, es decir, una sombra, una imagen de la obra redentora del Señor Jesucristo, ¿sí? Que murió y pagó en la cruz por nosotros. Entonces, hoy en día, todos nosotros los creyentes somos redimidos por el poder de la sangre de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Le Dios. pertenecemos a Dios ahora. Si ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Porque Cristo nos redimió al morir en la cruz. Amén. Entonces, todo primogénito tenía que ser redimido por medio de un sacrificio de un animal en ese entonces, y ahora le pertenecía a Dios. Ahora, todo verdadero creyente le pertenece a Dios, ¿verdad? Porque ha sido redimido por la sangre de Cristo. Y si es de esa manera, pues ya no debemos vivir como el mundo vive. Vamos a Primera de Pedro, por favor, capítulo 1, versículos 18 al 19. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Amén. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, Dios nos libró, ¿cierto? Dios nos libera de esa vida pecaminosa. Es decir, que los que eran alcohólicos, pues ya no son alcohólicos. ¿Cierto? Que los que eran adúlteros, pues ya no son adúlteros. Que los que eran fornicarios, ya no son fornicarios. Que los que eran mentirosos, idólatras, homosexuales, pecadores, todos fueron redimidos del pecado. Amén. Cualquier pecado que cometíamos antes, el Señor nos hizo libres del pecado por la obra redentora del Señor Jesucristo. Amén. Y dice, para librarnos de esa vana manera de vivir, o sea, como vive el mundo. Si vemos a la luz de la realidad, salimos un viernes por la noche, un sábado por la noche por estas calles, se ve el pecado tan tremendo que se levanta, ¿sí? Debemos sitios de baile, sitios de trago, sitios donde realmente no tienen a Dios en sus pensamientos de ninguna manera. Solo vemos cómo piensan en sus vidas, cómo piensan en cómo disfrutar de las cosas, ¿sí? Y muchas veces vemos a hombres, a personas allá en esos lugares gastándose la plata del mes, ¿no? Y llegan a la casa con las manos vacías y sus hijos aguanten hambre, porque eso sí, hacen algo, ¿no? Y los hijos aguanten hambre y pasen necesidades, dificultades, andando de un lado para otro, y la plata se queda en la cantina. ¿Sí? Terrible. Con la sangre preciosa de Cristo ahora somos propiedad de Dios. Fuimos redimidos, rescatados de esa manera de vivir. ¿Sí? Porque somos propiedad de Dios. Debemos decirlo, somos propiedad de Dios. Amén. Sí. Somos propiedad del Señor. Ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Entonces, como creyentes hemos sido rescatados de la muerte por medio de la sangre de Cristo. Ahora pertenecemos a Dios
por la redención que hizo, por la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, por ese pago, que si lo vemos a la luz de la realidad y de la verdad, es un regalo inmerecido, ¿cierto? La salvación, porque no la mereceríamos. No hay nadie que pueda decir, ah, no, yo sí la merecía, porque yo soy más bueno que el jabón rey o algo así. ¿Sí? No hay nadie que pueda decir eso. No hay nadie que se pueda justificar por sí solo. Ni siquiera uno en toda la humanidad y a lo largo de la historia de la humanidad no hay nadie que se hubiera podido sacrificar. ¿Cuántos millones de personas somos? ¿Cuántos millones de personas han vivido en esta tierra? Y no hay ni una que pueda decir, ah, no, yo soy salvo porque yo me salvé. Nadie, solo el Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces ahora le pertenecemos dos veces al Señor. Uno por creación, porque somos creación de Dios, ¿verdad? Porque Él nos creó en el vientre de nuestras madres, ¿verdad? Y la segunda por redención, porque Dios nos libró de la vana manera de vivir que teníamos antes, porque el Señor nos redimió en la cruz, que el Señor Jesucristo pagó por nosotros. Amén. Por eso le pertenecemos al Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, si en verdad somos creyentes, verdaderos creyentes, debemos ser librados de esa vieja naturaleza, ¿sí? Y esto también implica una responsabilidad de cada uno de nosotros. El Señor empieza su obra cuando creemos en el Señor Jesucristo. Esa obra sí va a terminar cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia o cuando nos llame a su presencia. Pero en ese trayecto tenemos una responsabilidad cada quien, que es huir de la tentación, huir del pecado, abandonar el pecado. Lógicamente no con nuestras propias fuerzas. El Señor dice en la palabra que Él pone el querer como el hacer, ¿verdad? Pero Él nos da la palabra y nos habla y nos dice, y escuchamos las predicaciones, escuchamos la palabra, la leemos, que abandonemos el pecado, ¿sí? Y a veces no hacemos caso, ¿verdad? Pero es ahí la responsabilidad que tenemos de hacer caso a la palabra de Dios, de obedecer al Señor, de obedecer su palabra. Vamos a 2 Corintios, por favor, capítulo 5. Perdón, 17. 17. 2 Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Entonces nuestra vida debe ser nueva, ¿cierto? Completamente diferente de cuando empezamos a caminar con Cristo y se va transformando nuestro carácter, se va transformando nuestro estilo de vida, se va transformando nuestros pensamientos, lo que hacemos, lo que anhelamos. En ese camino de ahí que empezamos a vivir de una manera diferente, ¿cierto? Y debe ser así. Debemos luchar pues nosotros, ¿sí? Correr la carrera, esa es la palabra, para llegar a esa meta preciosa que son los lugares celestiales. Amén. Aunque no sea por obras, porque la palabra de Dios dice que no es por las obras que hagamos ni cómo vivamos, sino que es por fe en el Señor Jesucristo. Pero las obras que hacemos es el reflejo de la salvación si realmente somos salvos. Es decir, que si decimos ser creyentes, venimos a la iglesia, intentamos vivir de una manera, pero de puertas para afuera vivimos como el diablo, ¿sí? O sea, vivimos en el baile, en la borrachera, en el alcohol, en los vicios, en fornicación, en adulterio, en todas esas cosas que son pecados. Pues, ¿cómo es que dicen por ahí? Bueno, como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Bueno, también a veces dicen eso, ¿no? Que el que reza y peca empata. Y no es así realmente.
porque si no hay ese sentir de abandono del pecado, o sea, una cosa es sentir remordimiento, porque mucha gente siente remordimiento por muchas cosas que hace, hasta los del mundo sienten el remordimiento de las cosas que hacen. Yo no debía haber hecho eso o algo, o sea, sí. Pero no hay genuino arrepentimiento, porque el genuino arrepentimiento lleva a abandono del pecado, y que sí, que es una carrera y que tenemos que luchar, y que muchas veces caemos, resbalamos, pecamos, la embarramos, pero debemos levantarnos y evitar caer nuevamente en el mismo hueco por el que transitamos, ¿no? Amén, gloria a Dios. Porque en esta carrera vamos a encontrar obstáculos, ¿sí? Tal vez esos obstáculos, como las carreras de atletismo, ¿verdad? Entonces, hay muchas barras en el camino que los atletas tienen que saltar, unas más altas, otras más pequeñas, y muchas veces tropiezan y se caen, ¿sí? Y así puede que nos pase a nosotros. Podemos llegar, tropezar y caernos. Pero yo no he visto ningún atleta que, a menos de que se fracture o algo así, que se deje tirado en el piso. No, todos se levantan y continúan su carrera. Si llega de Así debemos hacer nosotros, perseverar, ¿sí? No tener, digamos que en mente seguir cayendo, como decíamos, pues ahí y pecar y empatar, no, sino de cada vez más superar esos obstáculos, y obstáculos más grandes, ¿verdad? Y no de repente un obstáculo pequeño que nos vamos confiados de que no caemos y ¡pum! Ahí viene el tropezón. Pero entonces debemos levantarnos y seguir luchando. Primero, ¿cuál es nuestro principal enemigo? acá. Nosotros mismos. Dice la palabra de Dios, y nuestra propia carne. Nosotros somos nuestros principales enemigos, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es a la carne en la que le gusta el pecado, a la carne que le gusta hacer las cosas incorrectas, que le gustan los vicios, que le gustan las mujeres, que le gusta la televisión, que le gusta la pornografía, que le gustan tantos números de pecados que hay, que son de la carne realmente, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer? Luchar contra nosotros mismos, ¿sí? Y no darle rienda suelta a la carne, debemos esforzarnos para darle la gloria y la honra a Dios con nuestras vidas. Amén. Bendito sea mi alabado. Y un verdadero creyente que ha sido redimido por Dios, porque para hacer ¿qué? Para ser un instrumento a su servicio, para servirle a Dios, para eso nos redimió el Señor, para poderle honrar y exaltar con nuestras vidas. Amén. Leamos el libro de Tito, por favor. Tito, capítulo 2, versículos 13 y 14. Capítulo 2, Tito 2, 13 y 14. Tito 2, 13 y 14 dicen: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inequidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Un pueblo, dicen, un pueblo propio, celoso de buenas obras, ¿sí? O sea, Él nos redimió de toda inequidad, dice, y nos purifica. Amén. Él nos purificó. Entonces todo cristiano ha sido redimido con un propósito, que es servirle a Dios con nuestras vidas. O sea, que nuestras obras sean agradables para Él. ¿Qué cuáles son nuestras obras? Pues nuestro diario vivir. Todo lo que hacemos es una obra, ¿sí? Y hay muchas formas de servirle, ¿verdad? Con nuestras alabanzas, cuando le alabamos, le servimos, no solo cuando estamos en este lugar alabando al Señor, sino cuando alabamos en nuestros hogares, con las oraciones también, porque estamos intercediendo muchas veces en oración por nuestras familias, por las situaciones, por las dificultades.
con la predicación de la palabra, con nuestro testimonio, algo fundamental, una obra grande que el Señor espera que nosotros usemos para glorificar su nombre, que es dar buen testimonio. ¿Sí? Porque de eso sí, cuando nosotros le decimos a algunas personas que somos creyentes, ellos están ahí, y más los del mundo, ¿no? Están ahí mirando, vamos a ver, y no crean que vienen las tentaciones, pero sí, porque entonces no, pues vamos a ver si es que de verdad es cristiano y no va a caer. Y entonces los amigos, no, vamos a tomarnos una cerveza, pero es que es una sola, camine, que es una al año, no hace daño. Después dicen una al mes, qué bueno es, ¿no? Y ahí van, y cuando se dan cuenta están otra vez todos los días ahí, sin darse codazos, hermanos, por favor. ¿Y qué pasa? Que es ahí donde el testimonio se deja por el piso, y no nosotros, sino el de decir que es cristiano, ¿no? Y si eso es ser cristiano, imagínense, pues yo prefiero seguir viviendo así, dicen, ¿sí? Porque el testimonio del creyente, del que cree en Cristo, ha sido por derrotado, ha sido dejado por el piso, por la vana manera de vivir que aún tienen en sus vidas. Entonces es muy importante el testimonio. Con nuestras finanzas también le servimos al Señor. Claro, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos se usan para el servicio del Señor. Amén. En el ministerio también. O sea, los pastores, los predicadores, los maestros, los de la alabanza, los del aseo, ¿sí? Todo eso es muy importante para el Señor, y el Señor todo lo ve. O sea, para Él no hay nada oculto, y Él obra conforme a nuestro corazón y nuestras vidas también, con la disposición que hacemos las cosas para el Señor. Y esto no es solo el servicio en la iglesia, sino es en todo aspecto de nuestras vidas, en cada cosa que hacemos, porque a veces nos falta la tentación, ¿no? Y entonces, tengo un trabajo y bueno, aquí me puedo ganar, haciendo esta trampa me puedo ganar más plata. Y viene la prueba, ¿no? Y viene la dificultad, y no falta el que está pendiente. Me dijo que día que era cristiano, vamos a ver qué va a hacer con eso, ¿no? Con el testimonio. Y a veces fallamos. O sea, la palabra de Dios que fallamos hasta por omitir los pecados. Fallamos hasta por un sinnúmero de cosas, hasta en el pensamiento. Con el pensamiento pecamos, y es de ahí donde también nosotros tenemos que ponernos, como dicen, el cinturón bien puesto contra nuestra carne, que es nuestro principal enemigo. En la evangelización también le servimos al Señor, en la clase de los niños, al maestro. Señor, Cuando le suena. bueno, que también se ve que cuando se aprovechan y le suben al pan, ¿viste? Cuando le suenan los computadores cuando le suben a la estucada. Aquí hay para todos. Bendito sea el Señor. Bueno, pues es ahí donde tenemos que dar buen testimonio, que nadie pueda decir eso ni en la iglesia ni fuera de ella. Amén, gloria a Dios. Ahora que hemos sido redimidos con la sangre del Señor Jesucristo, nuestras vidas deben ser consagradas al servicio de Dios. Amén. Ya no podemos vivir de la misma manera, ya no podemos hacer lo mismo que hacíamos, ya no podemos ser tránsfugas como lo éramos antes, ¿sí? Ya no podemos hacer esos triquiñuelas que hacíamos antes, echarle más levadura al pan para que crezca más y cobrar más. No, gloria a Dios. ¿Sí? O sea, todo eso debe cambiar en nuestras vidas. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 9, por favor. Hebreos 9, 14.
Amén. Amén, gloria a Dios. Dice Juan, Hebreos 9:14. Amén. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Amén. Amén, gloria a Amén. Dios. La sangre de Cristo, la obra redentora del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo en la cruz por nosotros, es la que nos limpia. Amén. Es la que tiene la capacidad de limpiar nuestras conciencias de esas obras muertas que hacíamos, que ya no hacemos. Cristo murió por nosotros, por librarnos de esa vana manera de vivir, para que ahora nosotros le sirvamos a Dios. Amén. Sirvamos a ese Dios vivo que tenemos. Amén. Amén. Entonces, otro punto importante es la santificación. Como soy apartado de Dios, consagrado para el Señor, tengo que purificarme, santificarme, limpiarme para el Señor. Amén. Entonces, el creyente verdadero busca vivir una vida santa, porque sabe a quién le sirve. Porque tenemos a un Dios, dice la palabra de Dios, un Dios santo, santo, santo. Amén. 3 veces santo. O sea, si vemos la santidad, santo, más santo, más santo. ¿Sí? O sea, es algo que tenemos, o sea, una vara muy alta, como se dice, para llegar a esa estatura. Y tenemos que hacerlo, tenemos que luchar. Vamos al libro de Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Amén. Amén, gloria a Dios. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Dice así la palabra de Dios: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Cuando no conocíamos realmente al Señor Jesucristo, éramos ignorantes, ¿verdad?, de la palabra de Dios. O sea, la gente del mundo de una u otra manera dicen que creen en Dios, pero viven como el diablo. Y ellos piensan que por ir a una iglesia los domingos, o por pagar una misa, o por hacer una cosa así, que ya son salvos, y cuando mueran van a ir al reino de los cielos. Y sabemos nosotros que tenemos la verdad que se equivocan, ¿cierto? Porque es solamente por Cristo Jesús, no es por pagar misa ni por hacer ninguna otra cosa, sino por creer en el Señor Jesucristo. Pero ellos viven engañados diciendo que están bien con Dios, que viven de una manera correcta. Esa es la ignorancia que teníamos. O sea, de esa manera vivíamos antes. ¿De qué? En los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. ¿Sí? Los deseos pecaminosos. Pero dice que debemos ser hijos obedientes. O sea, ya no nos conformamos a esos deseos, o sea, ya no debemos vivir en esos deseos, sino que aquel que nos llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, que debemos vivir santamente, santificándonos cada día. Amén. Amén, gloria a Dios. Somos santos porque Él es santo, ¿verdad? Entonces debemos ser santos y luchar cada día contra nuestra carne, contra nuestros deseos, contra todo eso, para santificarnos y para darle la gloria a Dios con nuestras vidas. Amén. Entonces, debemos comprender a quién le vamos a servir, a ese Dios santo, 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 ¿verdad? Y a quién nos vamos a consagrar, a ese mismo Dios santo. Entonces, ese Dios que es 3 veces santo, por lo tanto,
tanto no acepta un servicio contaminado por el pecado. O sea, debemos limpiarnos cada día. ¿Y cómo nos limpiamos? En nuestra oración, en el arrepentimiento genuino, que es fundamental. Arrepentirse, no tener remordimiento, sino realmente arrepentirnos. Y ese arrepentimiento conlleva que el abandono del pecado, el luchar contra el pecado. Si todos somos débiles, o sea, todos tenemos alguna debilidad, alguna cosa que todavía nos asedia, un pecado que todavía nos persigue, pero debemos luchar contra eso. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cada paso que demos, cada día que avancemos, seamos diferentes. Amén. Debemos vivir una vida recta delante de Dios. Entonces, un verdadero creyente se aparta de la contaminación, se aparta del pecado, se aparta de la tentación para lograr su santificación. Entonces, ¿qué hace un creyente yendo a la discoteca? ¿Qué hace un creyente tomando cerveza con los amigos? ¿Qué hace un creyente haciendo cosas indebidas? Sí, no falta el que dice, no, es que iba a evangelizar en la discoteca. Entonces ahí bailando va evangelizando con una y otra. Oh, por Dios. Es decir, que si el creyente tenía amigos mundanos, se debe apartar de la tentación, se debe apartar de esos amigos mundanos. ¿Sí? O sea, en el sentido de intentar no volver a hablar con ellos, o sea, por lo menos no frecuentarlos por nuestra voluntad. ¿Sí? Y lógicamente, si uno se junta con ellos, porque pues, estamos en este mundo y tenemos que convivir con las personas de este mundo y hablarles del Señor. Y poco a poco, lentamente, como dicen, pero hablarles de la verdad. ¿Sí? Hablarles del Señor. Y los que han de ser salvos van a escuchar y van a aceptar. Y van a al menos de intentar cambiar y sí, de alguna manera les sirve el testimonio, ¿no? Entonces, puede ser de esa manera. Los que tienen amigos de borracheras, de copas, había notado aquí, pero pues, más coloquial, de borracheras, ¿sí? Se debe uno apartar de esas amistades. Yo en una época tuve unos amigos cuando estaba en el mundo, entonces, y eran solo para eso, solo para tomar, solo para beber, y era un desorden, la perdición, y lógicamente cuando uno tenía plata, estaban ahí saliendo, y cuando ya no había, o cuando no hay, o cuando uno necesita otro favor diferente, ¿sí? O sea, para la borrachera eso le dan y le prestan, y mejor dicho. Pero cuando uno es algo diferente, ahí sí no hay amigos, ahí sí no hay nada. Entonces, ahí que eso nos muestra también que debemos alejarnos de esas personas, de esas amistades que solo nos van a llevar al pecado. Si antes frecuentaban bares, billares, discotecas, tabernas, pues debemos apartarnos de esos sitios, ¿verdad? Porque esos sitios nos pueden llevar al pecado. Si uno dice, no, voy a acompañar aquí a mis amigos a que ellos se tomen una cerveza y yo me tomo una gaseosa ahí en el bar, pues, ¿qué uno hace en el bar? Escucha la misma música que todo el mundo está escuchando, ¿sí? Y hasta la canta porque está ahí, se la sabe, ha convivido ahí, y le dicen, tómese una vez, échale venga, y es que son terribles, le echan uno en la gaseosa, le echan la cerveza, o le echan el trago, ¿sí? No, pero no va con audífonos, música cristiana, Sagrado Rosso. Repréndelo en el nombre de Jesús. Entonces, y hay que todas esas cosas de las cuales debemos apartarnos para ser diferentes. Amén. Alejarnos del pecado, de la tentación. Amén. Amén.
apartarnos de las malas amistades, de las malas compañías, de las malas costumbres. ¿Sí? ¿Qué hace alguien frecuentando esos lugares que realmente lo llevan a uno al pecado? ¿Qué hace tomando alcohol? ¿No? Que como les decíamos, una al año no hace daño, entonces, no, o sea, ahí va el testimonio de las demás personas, no, pero usted no que era cristiano, pero ahí tomando. ¿Qué hacen jugando con la tentación, con el pecado? Que sabemos que tenemos debilidades, ¿verdad? Como lo decíamos. Y entonces se va uno así como al borde de la debilidad, a ver, no, yo no voy a pecar, no voy a pecar. Está como aquí en este borde, se va arrimando tanto que se puede pecar, puede caer, puede tropezar. Es ahí lo que nos debe a nosotros, por medio de la palabra del Señor, reafirmarnos y no caer en la tentación, alejarnos de la tentación. Dice la palabra de Dios que huye de la tentación. Amén. Segunda de Corintios capítulo 7, por favor. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios 7, 1. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí? Cada día damos un paso, cada mes, cada año que pasamos siendo cristianos, siendo creyentes, debe haber un cambio en nosotros. ¿Sí? No es algo que hay personas que tienen esa capacidad, que el Señor les da esa capacidad de cambiar su vida de un día para otro, pero hay personas que no somos así, sino que tenemos que tener un cambio progresivo en nuestras vidas, de seguir en la carrera. Nos estrellamos, nos levantamos y seguimos caminando, pero es vivir para la gloria de Dios. ¿Sí? Un cambio cada paso para abandonar el pecado, abandonar las cosas incorrectas y consagrarnos para el Señor. Amén. Porque decía el versículo, puesto que tenemos tales promesas. La principal promesa no es la riqueza en este mundo, no es el de estar bien en este mundo, no es ni siquiera la sanidad, el bienestar en este mundo, no. Son esos lugares celestiales en Cristo Jesús que el Señor tiene para nosotros. Amén. Donde el mismo Señor Jesucristo dice la palabra de Dios que se va a preparar un lugar especial para cada uno de nosotros. Amén. Esas son las promesas de entrar en ese reino celestial. Leemos calles de oro, mar de cristal, pero más allá de eso es esa salvación tan grande, porque es ese destino o el otro destino que es el infierno, que es ir a pagar por nuestros propios pecados de ese lugar que va a ser terrible. Amén. Vamos ahora al libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4, por favor. 1 Tesalonicenses 4, versículo 3 al 7. Primera Tesalonicenses 4, versículo 3 al 7. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. A eso nos llama el Señor, no a inmundicia, sino a santificarnos cada día. Entonces la voluntad de Dios es que nos alejemos
del pecado, que nos apartemos de la inmundicia. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 14, por favor. Hebreos 12, 14. Dice, Hebreos 12, 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Más claro no puede ser. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Y a veces decimos y pensamos, y bueno, entonces yo que aún no estoy tan santificado, entonces que no veré al Señor. No, es un proceso, pero es ahí la voluntad del Señor que nos instruye y nos anima a que sigamos su palabra, que obedezcamos al Señor, a que nos alejemos del pecado, que nos apartemos del pecado, ¿sí? Que nos dediquemos para el Señor. Amén. Entonces esto es algo también importante, la dedicación. Si soy separado para Dios, soy dedicado a Dios. Un verdadero creyente ofrece su vida a Dios como un sacrificio de adoración, ¿sí? No de adoración en la música, en instrumentos, sino en cualquier servicio que hacemos para Dios. Es adoración para el Señor, es servirle para el Señor. Amén, gloria a Y Dios. si lo hacemos o lo debemos hacer con un corazón santo. Amén. Amén. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1, por favor. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Entonces, si vamos a servir a Dios en cualquier aspecto de nuestras vidas, en cualquier servicio a Dios, con nuestras finanzas, con el aseo, con los niños, con lo que sea que le sirvamos al Señor, debemos ofrecerlo como un sacrificio vivo y agradable a Él. Amén. Dice, presentar nuestros cuerpos en un sacrificio. O sea, debemos sacrificarlos, porque a veces pensamos, no, pues un sacrificio, ¿cómo va a ser? Pero un sacrificio para nuestra carne, para nuestro cuerpo, es el abandono del pecado. Es decir, ya no voy a frecuentar ese sitio, ya no voy a frecuentar esa persona que es una tentación para mi vida, que me puede llevar al pecado, ya no la voy a frecuentar porque puedo caer en pecado, ¿sí? Y es ahí donde es un sacrificio, ¿sí? Donde realmente si sé que voy a ir a ese sitio y que en ese sitio hay música y hay otras cosas y hay gente y que de pronto me pueden hacer pecar, pues ya me sacrifico y ya no voy a ser feliz. ¿Para qué? Para vivir santo, para tener una vida agradable a Dios. Amén. Romanos capítulo 6, por favor, versículo 13. Romanos 6, 13. Dice así: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Amén. Sí, entonces ya no presentamos nuestros miembros para el pecado, ¿sí? O sea, todo nuestro ser, nuestro cuerpo, ni como instrumentos de iniquidad, sino que nos presentamos como instrumentos de justicia. Amén. Entonces nuestro cuerpo no es para el pecado, es un instrumento para la justicia del Señor. No tomar la justicia por nuestras propias manos, ¿no? No falta el que le quiera dar las 5 bendiciones al otro por la justicia propia, ¿no? No de esa manera,
sino que somos justos, honestos, amamos al prójimo como a nosotros mismos, como dice el Señor Jesucristo. Una vida agradable a Dios. Amén. Entonces, un verdadero creyente glorifica a Dios en el servicio y glorifica a Dios con su vida diaria. Amén. Primera de Corintios capítulo 6, 20. Primera de Corintios 6, 20. Primera de Corintios 6, 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Somos de Dios. Y ese precio fue la sangre de Cristo, la sangre que Él derramó mientras iba a la cruz y cuando estaba en la cruz, su sangre preciosa derramada por nosotros. Amén. Por lo tanto, debemos darle la gloria a Dios con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, con nuestras vidas, porque somos de Dios. Amén. Somos de Dios. No le podemos dar rienda suelta al pecado, a la carne, a la tentación. Debemos controlarnos. Autorregúlese, dicen por ahí. Autorregúlese. ¿Sí? Porque a veces nosotros mismos no nos controlamos. Pecamos y decimos y mentimos y hacemos bromas, chistes, cosas como lo decíamos hace creo que 8 días, que a veces con nuestras reacciones y acciones damos un mal testimonio. A veces reaccionamos de una manera incorrecta, con groserías, con palabras incorrectas, con cosas que no convienen para las demás personas, y herimos los corazones de las otras personas, y a veces por ignorancia, o a veces sin querer queriendo, o a veces sin pensar que se va a ir, pero todo corazón se puede herir por esas cosas. Eso hace parte del control, del autocontrol. Amén. Cada uno sabe con qué lucha, ¿cierto? Cada uno tenemos nuestras propias luchas y sabemos con qué luchamos. Cada uno sabe cuál es la debilidad, y sabe cada uno qué es lo que debe abandonar. Sabe cuál es el pecado que día a día nos lleva a luchar por abandonar ese pecado, esa contaminación en nuestras vidas. Pero ¿qué debemos hacer? Eso mismo, luchar, ¿sí? Consagrarnos para Dios, vivir para el Señor, porque Cristo nos redimió, Cristo nos salvó, nos rescató. Pues ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros. Amén. Ya no vivimos para nuestros deleites, sino para Dios. Y cuanto más que vemos que aquel día se acerca, como dice la palabra de Dios. O sea, para la muestra un botón, el conflicto de Israel, la guerra que se levantó en Hamás contra Israel, algo tremendo. Y para la gloria de Dios, pues a pesar de que lanzaron 5,000 cohetes, pues no va a una gran destrucción, pero sí considerable aún. Pero son señales de que está cerca la venida del Señor Jesucristo, de que pronto viene el Señor Jesucristo. Son más señales, y por eso debemos estar listos, preparados y ataviados para el Señor, para presentarnos delante de Él, porque vemos que ese día se acerca, ese precioso día está pronto a suceder, y debemos estar preparados, ataviados para el Señor. Amén. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, le damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Te agradecemos, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que has hecho, haces y harás en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra preciosa, Padre. Te pedimos que esta palabra no quede vacía, Señor, sino que nos anime, Padre, a cada uno de nosotros, al oyente, Padre, a escudriñar nuestros corazones, Señor, y a sacar lo que aún hay en nuestras vidas que es incorrecto delante de ti, a abandonar el pecado, a abandonar la tentación, a dejar de frecuentar esos sitios, a abandonar esas amistades, Padre, a más bien dar buen testimonio, a predicar tu palabra, Señor, a ser
las obras para ti, servirte a ti en cualquier aspecto de nuestras vidas, Señor, en honrarte, Padre amado. Perdona nuestros pecados, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Y ayúdanos y danos fuerzas por medio de tu Santo Espíritu cada día para luchar, para correr esta carrera, Señor, y que si caemos nos ayudes a darnos cuenta, Padre, a levantarnos, a reconocer nuestro pecado, Padre, a abandonar el pecado, Señor, y presentarnos delante de ti sin mancha, sin inventadura, como dice tu palabra, Señor. Obra en cada hogar, en cada familia aquí representada, Señor, en cada uno de los miembros de tu iglesia, Señor. Obra, Padre, para que vivamos de esa vida agradable a ti, esa vida en santidad, Padre, que cada día nos santifiquemos más, Señor, delante de ti, Padre amado, porque anhelamos ese precioso momento en que veremos al Señor Jesucristo en las nubes, Padre, que nos llamará hacia Él, nos llevará a ese lugar precioso que tienes para nosotros, Señor. Ahora, Padre, y ayúdanos a tener ese genuino arrepentimiento, Padre, y abandono de pecado, Señor, correr y a huir de la tentación, Dios Todopoderoso. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria sea al Señor Jesucristo.